Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estas son las noticias más importantes de la semana. El FMI revisa ligeramente al alza las previsiones de crecimiento internacional. Elecciones en Bolivia. Histórico giro a la derecha. Duros aranceles del 50% entre India y Estados Unidos. Frágil tregua entre Tailandia y Camboya. Segundo intento frustrado de terminar con la guerra de Ucrania. La ONU reconoce la situación de hambruna en Gaza. Continúan las negociaciones de paz entre el Congo y Ruanda. El régimen arancelario de Trump ya es oficial. Acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Comenzamos este repaso fijándonos en la revisión ligeramente al alza de las previsiones de crecimiento internacional por parte del Fondo Monetario Internacional. En el informe de perspectivas de la economía mundial, publicado en julio, calcula que el PIB aumentará un 3% en 2025 y un 3,1% en 2026, lo que representa una mejora del 0,1 y el 0,2% respectivamente a los pronósticos realizados el pasado mes de abril. Esta revisión se sustenta en la política fiscal expansiva adoptada en numerosos países, en la mejora de las condiciones financieras, la menor tasa arancelaria efectiva en Estados Unidos en comparación con los datos de abril y el adelanto de las importaciones ante el incremento de las barreras comerciales. Pese a esta mejora, el dinamismo de la economía mundial continuará por debajo del promedio registrado antes de la pandemia, que estaba en el 3,7% anual. Por otra parte, el crecimiento será desigual. El PIB de Estados Unidos expandirá un 1,9% en 2025, cerca de un punto porcentual menos respecto al año anterior, lastrado por la incertidumbre y el aumento de los aranceles. La zona euro continuará registrando un crecimiento discreto, alrededor del 1%. El dinamismo será más intenso en las economías emergentes, del 4,1%. Destaca especialmente China. El FMI ha aumentado en 0,8 puntos porcentuales hasta el 4,8% la variación del PIB estimado para 2025, sustentado en el comportamiento mejor de lo esperado de la economía en el primer semestre del año y en la reducción de los aranceles impuestos por Estados Unidos respecto al máximo alcanzado en el mes de abril. En relación a la variación de precios, el organismo prevé una caída en los próximos meses. En concreto, calcula que la inflación descenderá al 4,2% en 2025 y al 3,6% en 2026, debido en parte a la caída de la cotización del petróleo. Sin embargo, en Estados Unidos los precios podrían repuntar como consecuencia de la política arancelaria y la depreciación del dólar. En cualquier caso, el FMI advierte que las tensiones geopolíticas, la elevada incertidumbre y el posible aumento de las barreras comerciales podrían provocar una desviación de las previsiones. También esta semana nos fijamos en las elecciones de Bolivia. La primera vuelta, celebrada el pasado 17 de agosto, marcó un giro histórico en el país. Por primera vez en 2 décadas, la izquierda queda fuera de la contienda presidencial. El centroderechista Rodrigo Paz, hasta hace poco un outsider, fue la gran sorpresa y disputará la segunda vuelta el 19 de octubre frente a Jorge Tuto Quiroga, expresidente y referente de la derecha. El desplome del MAS, su candidato oficialista apenas superó el 3%, refleja el deseo de una cara nueva tras años de hegemonía y se explica por 3 factores. En primer lugar, la ruptura entre evistas y arcistas, sumada al llamamiento de Evo Morales al voto nulo, que alcanzó el 19%, y que penalizó duramente a la izquierda. En segundo lugar, el desgaste acumulado tras casi 2 décadas en el poder, que ha debilitado al partido y erosionado la figura de sus principales líderes. Y en tercer lugar, la profunda crisis económica, con una inflación cercana al 25%, escasez de dólares, combustible y productos básicos, que ha intensificado el descontento y empujado el voto hacia opciones de centro-derecha. Paz llega a la segunda vuelta prevista para el 19 de octubre con viento a favor. Samuel Doria Medina, tercero, ya le dio su respaldo. Su programa, aún un poco detallado, gira en torno a 4 ejes: reforzar la capacidad productiva, asegurar la gobernabilidad incorporando a todos los sectores, introducir cambios de fondo en la política económica y atacar la corrupción. Quiroga, por su parte, propone un ajuste más rápido, menos subsidios y controles y un acuerdo con el FMI y mayor espacio al sector privado. Para unos este enfoque es el camino a la estabilidad, para otros un ajuste excesivamente doloroso. En el legislativo, el Partido Demócrata Cristiano de Paz será la primera fuerza en ambas cámaras, aunque sin mayorías, por lo que la gobernabilidad dependerá de pactos. Con este tablero, Paz parte con buenas opciones y logra transformar su promesa de renovación en un plan concreto frente a la crisis. Volvemos a fijarnos una vez más en la guerra comercial iniciada por Estados Unidos.
Los aranceles del 50% impuestos por el presidente Trump a los productos indios, los más altos de Asia, podrían tener serias consecuencias para la economía del país. Entraron en vigor el pasado 27 de agosto, afectando principalmente a las industrias que dependen de la mano de obra, como la textil y la de la joyería. Estos aranceles, que duplican el 25% anterior y se aplican a más del 55% de los bienes que la India exporta a Estados Unidos, amenazan la competitividad del país frente a rivales como China y Vietnam, y además ponen en riesgo las ambiciones del primer ministro Narendra Modi de convertir a la nación en un centro de manufactura global. El impacto económico es significativo, con estimaciones que sugieren que el crecimiento podría verse afectado negativamente entre 6 y 8 décimas del PIB. La ruptura de las negociaciones comerciales programadas y el hecho de que la rupia se haya convertido en la moneda de peor rendimiento en Asia este año son claras señales de la inestabilidad generada. En respuesta, el gobierno de la India se ha comprometido a implementar reformas para impulsar la confianza y apoyar a los sectores más afectados. Esta acción de la administración Trump es un jarro de agua fría para las relaciones con la India en un momento geoestratégico clave, ya que la India podría profundizar sus lazos con China y Rusia como parte de su estrategia para diversificar sus alianzas comerciales. También pendientes del conflicto entre Tailandia y Camboya. Tras los enfrentamientos de julio, que dejaron 33 bajas y más de 270.000 personas desplazadas, se logró un frágil alto el fuego entre ambos países el pasado 28 de julio. Este conflicto, lejos de ser un suceso aislado, tiene sus raíces en una disputa fronteriza que se remonta a la época de la cartografía colonial francesa. A menudo ha sido avivado por líderes de ambos países que de manera estratégica han utilizado el nacionalismo para desviar la atención de sus propios problemas internos. En el caso de Tailandia, esta táctica sirvió para apaciguar la inestabilidad política, mientras que para Camboya fue una oportunidad para que el primer ministro, Hun Manet, consolidara su poder. A pesar de las muertes y la destrucción que causaron los enfrentamientos iniciales, una guerra prolongada se considera improbable. Ambos países mantienen fuertes lazos económicos que unen a las dos naciones y poco que ganar en un conflicto prolongado. Tailandia depende en gran medida de la mano de obra camboyana, que envía miles de millones de dólares a sus hogares. Por otro lado, Camboya necesita a Tailandia para su turismo y comercio. De todas formas, el alto el fuego, mediado por Malasia en el marco de la ASEAN, sigue siendo inestable y la desconfianza mutua persiste. Y de vuelta a Europa, pocos avances en la guerra de Ucrania. El pasado 15 de agosto, el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se reunieron en Alaska para alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto de Ucrania. Al fin y al cabo, Trump está intentando cumplir con sus compromisos electorales y seguir demostrando sus habilidades diplomáticas. Sin embargo, la lectura posterior a la cumbre no fue demasiado positiva para el republicano. Putin reiteró que había que solucionar las causas fundamentales de la guerra, es decir, la ampliación de la OTAN hacia el este o modificar las propias fronteras de la exrepública soviética. Dos aspectos que, desde la perspectiva rusa, deben constituir la base de cualquier acuerdo. Además, Vladimir Putin exigió que Ucrania se retire de las regiones de Donetsk y Lugansk, que Rusia controla únicamente al 70%, como condición para poner fin a la guerra a cambio de congelar el resto del frente. Unos días más tarde, Trump se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y con los líderes europeos para comunicar las demandas de Putin, de sobra conocidas por todos. El encuentro en la Casa Blanca entre los líderes europeos y Trump fue mucho mejor de lo que se temía en un principio, dados los antecedentes de la reunión de febrero. Trump se mostró abierto a coordinar las garantías de seguridad para Ucrania si se pudiera llegar a un acuerdo de paz con Rusia. También se comprometió a organizar una reunión entre Zelensky y Putin antes de las conversaciones trilaterales entre las dos naciones y Estados Unidos. El nuevo giro en la postura de Washington frente a Ucrania desconcierta a todos los involucrados. Por un lado, nada ha cambiado. Rusia mantiene sus demandas maximalistas, Estados Unidos se niega a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania y Ucrania no ha cedido territorio y los líderes europeos mientras mantienen su compromiso con la defensa de Kiev. Sin embargo, la cumbre de Alaska puede marcar un punto de inflexión significativo en la trayectoria de la guerra. Putin no solo se mantuvo firme en las demandas previas, sino que también logró reformular los términos del conflicto, lo que ya de por sí constituye una victoria táctica. Además, se sospecha que en la reunión entre ambos podrían haberse discutido otros temas más allá del conflicto. Prueba de ello es la reciente firma de Putin de un decreto que podría permitir a los inversores extranjeros, incluida la petrolera estadounidense ExxonMobil, volver a participar en el proyecto de petróleo y gas Sakhalin 1.
También novedades en el otro gran conflicto internacional, el de la región de Gaza. El 8 de agosto, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel aprobó el plan militar presentado por el primer ministro Benjamin Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza en el norte de la franja, con el objetivo de controlar así prácticamente la totalidad del territorio. Poco después, el 20 de agosto, el ejército hebreo anunció el inicio de la controvertida ofensiva que implicará el desplazamiento del 1.000.000 de habitantes de la ciudad. Mientras tanto, la crisis humanitaria se ha agravado en las últimas semanas. El 22 de agosto, las Naciones Unidas declaraba oficialmente el estado de hambruna en la franja, tras publicar la actualización del informe que analiza la situación alimentaria en todo el mundo. Tras conocerse los resultados, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó: "No es ningún misterio, es un desastre provocado por el hombre. Israel, como potencia ocupante, tiene el deber, bajo el derecho internacional, de garantizar alimentos y recursos médicos a la población", dijo el dirigente. Según las autoridades sanitarias gazatíes, más de 300 personas han muerto por desnutrición. A esto se une el elevado número de personas que han fallecido mientras trataban de acceder a los centros de distribución militarizados gestionados por organizaciones hebreas y estadounidenses, más de 1.000 según los registros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nos vamos también hasta África, porque allí la República Democrática del Congo y el grupo rebelde M23 han vuelto a la mesa de negociación tras semanas de renovada violencia en el este del país, pese al acuerdo de alto el fuego firmado en julio. La reunión tenía el objetivo de revisar la implementación de la tregua, ya que no se han cumplido los plazos previstos en el texto inicial. Según este, se debería haber firmado un acuerdo de paz definitivo a mediados de agosto, pero no solo no se produjo, sino que se retomaron los enfrentamientos. En la última semana, la ONG Human Rights Watch ha acusado al M23 de llevar a cabo matanzas por motivos étnicos, mientras que expertos de Naciones Unidas han señalado el papel crítico que ha tenido Ruanda en su apoyo a la ofensiva rebelde en las provincias congoleñas de Kivu Norte y Sur. Y finalizamos este repaso recordando que el régimen arancelario de Donald Trump ya es oficial. El presidente inauguró el pasado 1 de agosto este nuevo régimen comercial global que eleva el tipo arancelario medio al nivel más alto desde 1930 y revierte casi un siglo de liberalización comercial. La transformación del orden comercial mundial llega tras meses de amenazas, retrasos y giros inesperados en la postura de Washington. Casi todos los países extranjeros se están viendo afectados por los denominados aranceles recíprocos, incluso aquellos que se apresuraron a firmar nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos antes de que expirase el plazo, como la Unión Europea y Japón. A China, con quien mantiene una pugna por el liderazgo mundial, se le ha concedido una nueva prórroga de 90 días, la segunda desde el llamado Día de la Liberación, para continuar las negociaciones. México también ha acordado una pausa de 90 días en la aplicación de nuevos aranceles, mientras las exportaciones canadienses soportan gravámenes ya del 35%, lo que refleja la discrecionalidad y asimetría de las decisiones tomadas por la administración estadounidense. Aún es pronto para ver los efectos de los aranceles en la economía estadounidense. Todos los análisis apuntan a que tendrán un efecto inflacionista. Sin embargo, el incremento de los precios el pasado mes de julio se situó en un 2,7%, la subyacente en un 3,1%, en línea con el mes anterior. Esto allá en el camino hacia un posible recorte de tipos en septiembre. El déficit comercial, por su parte, tampoco se ha reducido en el primer trimestre, sino que ha aumentado en un 44% como resultado del adelanto de las compras por parte de las empresas para evitar gravámenes. Como decíamos, y en lo que afecta a la Unión Europea, el pasado 27 de julio la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente Trump firmaban el acuerdo que regirá las relaciones comerciales entre ambas regiones. Conforme a lo pactado, desde el 7 de agosto las exportaciones europeas a Estados Unidos soportan un arancel del 15%, incluidos los coches y sus piezas, y del 50% en el caso del aluminio y del acero. Bruselas también se ha comprometido a comprar gas natural licuado, petróleo y productos de energía nuclear de Estados Unidos por valor de 750.000 millones de dólares durante los próximos 3 años, otro tanto destinado a la compra de armas y a que sus empresas inviertan hasta 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. Los 27, por su parte, han optado por no responder con aranceles y aceptar todas las exigencias impuestas por Washington. El objetivo es no incrementar los precios para el consumidor europeo, con la esperanza de que el Banco Central pueda bajar tipos y que la depreciación del euro frente al dólar pueda compensar parcialmente el impacto del arancel. No cabe duda de que el acceso de las empresas europeas al mercado estadounidense ha salido perjudicado, pero esto no tiene por qué significar una pérdida de cuota de mercado, ya que la mayor parte de las importaciones estadounidenses están, desde el 7 de agosto, sujetas a un gravamen del 15%, a excepción de Reino Unido o incluso superior. A ello habría que sumarle la posible ganancia en competitividad de los productos europeos relativa a otros países como India, Suiza o Brasil, cuyas exportaciones están sometidas a aranceles más elevados.
La valoración del acuerdo por parte de los analistas europeos ha sido en líneas generales negativa por la falta de reciprocidad de Bruselas, que se ha plegado a todas las demandas estadounidenses. Además, conviene señalar que parte del acuerdo, como el compromiso de aumentar las compras de energía y las inversiones, no depende de las decisiones que tomen los Estados miembros, sino que competen al sector privado, por lo que resulta muy complicado garantizar su cumplimiento. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.